Estamos ya de regreso en Suelto, en Plaza, y nos estamos encontrando con Lucía Pastor. Lucía, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Enrique? Encantado de recibirlos acá, a Willax y a todo su programa, a visitar la catedral y su museo, por supuesto. Genial. Lucía Pastor trabaja en administración del Cabildo Metropolitano, que es la organización encargada del culto en una catedral, y además es la encargada de difundir las bondades de este museo que se ha creado recientemente en la catedral. Yo tengo mucha curiosidad por mostrar el púlpito muy famoso de la ciudad de Arequipa, que está en proceso de restauración. Efectivamente, vamos a pasar por el ingreso. Perdón, aquel vigilante tiene... Perfecto, son partes de la seguridad. Para ingresar aquí. Perfecto, tengo que pasar rápido porque si no el micro no funciona. Ya estamos entrando a la preciosa Catedral de Arequipa. Esta es la entrada que haría cualquier visitante al Museo de la Catedral en horas que no son de culto en esta basílica. Correcto, Enrique. Las horas de culto en esta basílica son de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, y en la tarde de 5 a 7 de la tarde. El horario del museo es de lunes a sábado, de 10 a 5 de la tarde. Efectivamente, estamos hablando del púlpito porque realmente es una obra de ingeniería y un trabajo muy importante, no solo para la catedral, sino para toda la ciudad de Arequipa, la restauración de este púlpito, ¿no? Este púlpito, dirán, ¿por qué lo tienen que restaurar? ¿No? El púlpito presenta hace varios años una pequeña inclinación, que ahorita la vamos a poder ver, ¿no? Una inclinación hacia adelante, y por ende los tornavoces ya no funcionan. O sea, eso como un milagro es lo que estamos viendo con los arquitectos y los ingenieros que están trabajando en este proyecto. Es un milagro que con el terremoto del 2001 este púlpito no se dio, y no se dio hacia adelante, ¿no? Ahorita yo le voy a presentar a la persona encargada de todo el proyecto. Le digo, es un proyecto porque no es una persona la que están restaurando, es un grupo de arquitectos, de ingenieros, varios tipos de ingenieros, porque el daño del púlpito es un daño de estructura, no es un daño de madera. Varias personas han estado diciendo que el púlpito se lo van a llevar a otro lado o que se va a sacar el diablo. Eso no es cierto, solamente prácticamente el púlpito se va a enderezar y colocar a su estado original, como lo trajeron desde Francia hace muchísimos años, más de 100 años, ¿no? Pero eso de que algunos piensan que van a retirar el diablo es una cosa interesante. ¿Qué hace un diablo dentro de una catedral? Y es que este púlpito traído desde Francia tenía una concepción muy interesante. Recordemos que en esa época no había los sistemas de micrófonos y parlantes, y por lo tanto las homilías tenían que darse desde un púlpito para que sean escuchados por la gente. El sacerdote, muchas veces el obispo, ahora el arzobispo, subía al púlpito, y en el púlpito está una imagen del diablo aplastado por la palabra de Dios, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que significa este púlpito. Acá podemos ver una de las imágenes. Hemos tenido que cerrar parte de la nave central y lateral derecha de la catedral para hacer las obras, porque si no, podría tener un daño, que se caiga o gente entrar, o hay que tener mucho cuidado porque esto es un monumento histórico, ¿no? Aquí tenemos unos datos muy interesantes. Ahí están, es una escultura de madera del estilo neoclásico y neogótico, hecha a solicitud de la señora Javiera Lizárraga de Álvarez Comparet, quien donó la cantidad de dinero para su construcción, teniendo como encargado de su contratación al ministro plenipotenciario en Francia, don Juan Mariano de Goyeneche y Gamio. El armado del púlpito se hizo en 1880 por artesanos y carpinteros locales, que armaron este rompecabezas gigante con la ayuda de don Damaso Romaña y con el apoyo en la traducción del cónsul francés don Eduardo Posignon. Esto es una obra de Charles Bussy-Rigaud. Y esta es una obra de Charles Bussy-Rigaud. Eran unos talleres muy importantes en la ciudad de Lille, en Francia, muy cerca con la frontera con Suiza. La señora Javiera Lizárraga, ella dejó una casa
para que cuando ella muriese esa casa se venda y con ese dinero se construyera un púlpito. Ella no dijo de dónde traían el púlpito. Ni qué diseño tenía. Ni qué diseño tenía. Entonces, en esos años, cuando ella deja, fueron los 1600, 1700, ¿qué es lo que sucede? Vamos a entrar al púlpito por este lado, por este lado. Entramos. ¿Qué es lo que sucede? La señora muere, pero justo como hubo un terremoto, la casa se devaluó y faltó algo de dinero para completar lo que costaba un púlpito más o menos en Europa. Entonces el Cabildo Metropolitano, antiguamente el venerable Cabildo Eclesiástico, es el que pone la diferencia, que no creo que era mucha en esa época, y ordena a Mariano Goyeneche, pariente del arzobispo en esa época, que él estaba de cónsul en Europa, a que mande varios presupuestos, ¿no?, de púlpitos en Europa que había en esa época, y consiguieron que los talleres de Bussy-Rigaud en la ciudad de Lille, en Francia, era lo más adecuado para acá, y es donde se empieza y se autoriza a hacer el púlpito, se da la orden, ¿no? Ahora vamos a ingresar ahora a la habitación o al lugar o al recinto que hemos cerrado para la restauración del púlpito. Estoy viendo el púlpito. Bueno, quien ha venido a la catedral, antes esto estaba muy cerca de las bancas, ahora está lleno de andamios, y estamos con Alejandra Cusi. Él es arquitecta y es miembro del equipo de restauración de este monumento. ¿Por qué a un púlpito le podemos decir que es un monumento? Por el valor que tiene en sí mismo, porque el púlpito es una parte importantísima, digamos, en la catedral. Antiguamente se utilizaba para hacer el evangelio, ¿no? Después se queda como un elemento, digamos, distintivo de las catedrales. Cuando lo mandan a hacer, este tiene algunas particularidades que no se dan en otros sitios. Por ejemplo, no está adosado a una pared, está como una isla. Está en medio, digamos, de la catedral, por así decirlo, no está adosado a la pared. Además, tiene una estructura, digamos, metálica que sostiene toda la parte superior, digamos, del mismo púlpito, que está en voladizo. Esto, por algunas razones probablemente sísmicas también del tiempo, ha hecho que se incline un poco hacia adelante, ¿no? Lo podemos ver por acá, y donde, digamos, han tenido que ponerle unas columnas, digamos, metálicas forradas en madera, digamos, muy, digamos, podríamos decir, en un tiempo muy exacto, porque esto ha permitido, digamos, de que esto no siga inclinándose. Podemos ver la columna como está inclinada, digamos, hacia adelante. Esta es la columna donde está el fierro, es lo que se ha inclinado, digamos, hacia adelante. Leíamos hace poco en la explicación que hay aquí sobre el púlpito que esto fue armado como un gran rompecabezas. ¿Cuántas partes tiene este rompecabezas? Creo, digamos, esto también se está haciendo un estudio histórico que llega en 12 cajas. Podemos ver de la parte superior unas cosas que hemos encontrado, súper interesante. Llega con las instrucciones en francés para el armado. O sea, realmente esto era bastante complejo, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 1800. Esto llega por barco. 1789. Exactamente. Esto llega por barco y demora muchísimo tiempo y no pueden venir mucha gente para armarlo. Viene con instrucciones. No, y no vienen porque justamente es el momento de la guerra con Chile. Entonces, lo mandan simplemente. Por eso es que los documentos que hay es que el cónsul, digamos, francés... Esto es 1879, 1800. Claro, la guerra. 15 meses en construir en talleres de Lille. Como dice la arquitecta Cusi, esto con la información que nosotros tenemos, estábamos en plena guerra con Chile. Entonces todo esto es embarcado al Perú solamente en 16 cajas con planos para que lo arme gente de la localidad, porque nadie se atrevía a venir en un conflicto armado tan fuerte como esa época. Entonces esto se desembarca en el puerto de Mollendo. Entonces, del puerto de Mollendo lo traen a la ciudad de Arequipa en miles de pedazos, en miles de formas, y es donde se empieza a armar. Esto resulta interesantísimo. Yo es la primera vez que subo a este púlpito y me imagino que verlo desde aquí es una cosa muy interesante. Aquí, miren. Ahí les van a poner un poquito la luz para poderlo mirar. Digamos, esto viene por partes y
Esa piedra que vemos abajo, que está escrita además con una caligrafía tan bonita, ¿no? Lo que dice en español es que está en tránsito a la Catedral de Arequipa y que tiene que desembarcar en Mollendo, ¿no? O sea, el texto exacto, ahí lo podemos ver, la Catedral de Arequipa, ¿no? Con, digamos, el tránsito Mollendo, pero esta piedra, digamos, es la base donde se sostiene esta estructura metálica. Probablemente por los movimientos sísmicos, como decía, esto está sujetado a una estructura metálica que hace como una L y que sostiene la parte, digamos, superior. Esta L que está, digamos, que termina aquí, tiene agarrado una estructura con unas U's metálicas donde tiene unos pernos que los podemos ver ahí, lo podemos ver allá, pero aquí que hemos encontrado que el perno lo ha roto. El perno, ¿no? Podemos mirar aquí al costado también, como el orificio de la U, digamos, no coincide, ha saltado. Como decimos, ¿por qué? Probablemente por los terremotos. Claro, esto ha soportado muchísimos terremotos, el último en el 2001. No, fue hecho para un lugar no sísmico. Nadie pensó que en Perú o los talleres que lo hicieron en Francia, que es un lugar donde no hay terremotos, no solo habían sismos, habían terremotos de gran envergadura. Y acuérdate que durante esos años hubieron varios terremotos, ¿no? Entonces, este púlpito ha soportado 133 años. ¿No? Sí. Así como lo ves, pero ya hace unos años, ya cuando el actual arzobispo, Monseñor Javier del Río, vio una pequeña inclinación y se dio cuenta, llamó a uno de sus arquitectos e ingenieros y lo primero que se puso fue así como un andamio no estético para la catedral, y posteriormente, hace 3 años, están estas columnas que la arquitecta le ha señalado no son partes del púlpito, estábamos como sosteniendo para que no ceda hacia adelante. Es un apuntalamiento de emergencia. Apuntalamiento de emergencia, ¿no? Quiero hacer una pregunta. ¿Este púlpito en este instante está en riesgo de desmoronarse o ya está avanzado el proceso de restauración? No, ninguno. Lo que sucede es que esa inclinación, digamos, no permite que uno pueda retirar esas columnas que obviamente afean la estética del púlpito y no nos deja ver en su real esplendor, ¿no? Entonces, obviamente se están haciendo los estudios, se ha hecho todo un expediente que les quiero mostrar, se ha hecho un expediente para el Ministerio de Cultura, porque esto es considerado un bien nacional, ¿no? Está inscrito, digamos, como bien nacional, y primero se hace con un equipo de personas, hemos sido como 6 arquitectos trabajando en esto, haciendo el levantamiento del púlpito. Como comprenderán, si se dan cuenta en la cantidad de detalles, les voy a demostrar algunos, porque es curiosísimo además, tiene muchos elementos, digamos, tallados dentro de la estructura, digamos, de madera. ¿Podemos verlos? Sí, claro que sí. Podemos, digamos, ver, por ejemplo, todo este tallado de aquí, que mejor lo vemos por la parte externa. Por fuera, externamente. ¿No? Aquí vemos, digamos, algunas características de las frutas, por ejemplo, de algunas hojas. Vamos a ver si va llegando la cámara a este lugar donde estamos para poder hacer esta parte. Y aprovechando la iluminación. Esto es un trabajo fino que no se encuentra en otros púlpitos de Arequipa o del país. Por supuesto, porque esto se hizo, digamos, en este taller de Charles Buisson-Dergaud, que es el que hace, digamos, el púlpito, un francés, que tenía su taller, ¿no es cierto? Le ha hecho varios púlpitos, digamos, para Europa y me imagino que para otros lugares. Como les decía, este es un caso especial porque el púlpito está separado, digamos, del muro, además tiene el diablo, ¿no? Que conocemos, digamos, que es un elemento que es el único, tenemos entendido que es el único diablo que está dentro de una catedral, ¿no? Que está esculpido dentro de una catedral, pero además tiene elementos bien curiosos, porque tiene unos tallados, como les explicaba, donde hay algunas cosas naturales, ¿no? Como algunas hojas, las uvas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver en este lado, aquí hay como una especie, digamos, de animales, parece una serpiente, un dragón, una cosa así. Hay cosas que están, digamos, perfectamente definidas, como este rama de olivo, ¿no? Claro, o sea, son detalles muy bonitos que a veces uno por la cotidianidad de entrar no ha apreciado. No los percibe, ¿no? Fíjense aquí cómo en esta parte, digamos, superior, tenemos estos elementos que son como unos monstruitos. Como unas gárgolas. Como unas gárgolas.
digamos, que componen las 4, digamos, aristas de estos elementos, digamos, que adornan, ¿no? Fijémonos en las caritas de los ángeles. Y todas las caras son diferentes, tienen un gesto, digamos, distinto. Si bien es cierto, tenemos aquí diferentes angelitos, cada uno es diferente, no son idénticos. Curioso, no, jamás había reparado y he venido desde mi infancia hasta este lugar. ¿No? Bueno, el diablo que todos que hemos conocido, hemos temido de chicos, ¿no? Hemos, ¿no? La idea era toda una... conocerlo, ¿no? Tenerlo ahí. El concepto fue muy bueno, ¿no? El diablo aplastado por la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? O sea, el bien sobre el mal. Exacto. ¿No? Y ahí está, como te decía Enrique, el diablo está colocado en su sitio, varios medios de comunicación creen que esto lo estamos desarmando. Ahorita tú nos hiciste una pregunta, que si está por desplomarse el púlpito, no. O sea, aquí el señor arzobispo ha querido tratar de evitar que, si es que hay un terremoto o con el tiempo o tantos sismos que hay en esta ciudad, que el diablo se siga, el púlpito se siga inclinando hacia adelante. No es que, que ahorita esto se va a desmoronar y se va a caer en pedazos, eso no es para nada, sino por eso ya con este grupo de arquitectos y de ingenieros estamos arreglándole su estructura, como diciendo, estamos enderezándole, estamos arreglándole su columna vertebral que tiene una pequeña curvatura, llámese así, ¿no? Para esto arreglarlo para siempre. Se ha durado 133 años, el arreglo de los arquitectos acá a cargo de la señora Cusi debe durar unos 200 años por lo menos o más, ¿no? 200, esperemos que sea eterno. Exacto, digamos, lo que hay que reconocer es un poco la responsabilidad que están asumiendo de un bien, digamos, que al final es de todos, porque es de la catedral, digamos, de Arequipa, pero ellos están tomando la opción de hacerlo, no sea el cabildo, me refiero al cabildo y a Monseñor, porque si no, esto seguiría, digamos, deteriorándose hasta que llegado un momento ya sería mucho más difícil recuperarlo. Es muy interesante, yo estoy tratando de hacerme la idea, estamos hablando de 1879, bueno, ¿cómo se aceptó o cómo se pudo aceptar que una imagen de un diablo entre en una catedral? Yo me imagino que eso debió ser algo muy interesante en esa época. Vemos además arriba son los evangelistas. Son los evangelistas, ¿no? Y Cristo está en la parte superior, ¿no? Lastimosamente cuando estos andeamos no se puede ver, y hay una imagen de San Pedro también. Ahí volvemos a caracterizar con el tema el bien sobre el mal, la palabra de Dios sobre el diablo o el demonio que se encuentra aquí. Seguro tú nunca lo has visto tan cerca, porque con los años aquí se hizo una pequeña balustrada que está acá, que le hemos desarmado nosotros, porque mucha gente venía y quería llevarse muestritas del diablo, o a veces mucha gente quiere poner su nombre. Hemos encontrado 1 o 2 nombres ahí, entonces para evitar, parece que hace bastantes años se puso esta pequeña balustrada para separar el púlpito de los fieles o de los visitantes directamente, o como diciendo no tocar, ¿no? Esto, ¿cuándo dejó de utilizarse? ¿Tienen una idea de cuándo El púlpito se usa actualmente, en Semana Santa. La palabra, un sacerdote sube, no el señor arzobispo, pero un sacerdote sube y él proclama la palabra desde arriba del púlpito. Una vez, el Viernes Santo. El Viernes Santo. Sí, el Viernes Santo, todos los Viernes Santos de todos los años. Se utiliza todavía. Genial, esto yo no lo sabía. Me imagino que debe ser durante este ritual de la Santísima Cruz, donde vienen todas las autoridades de la ciudad. Aquí. Mira este elemento, ¿no? Parece una cabeza de león con alas. Una cabeza de león, son detalles. A ver. Vamos a dejar pasar un poco la luz para poder ver esos detalles pocas veces visto. No me refiero a dinero, me refiero a trabajo. Es muy costosa, es muy trabajosa la restauración de un púlpito como este. Mira, para explicarte un poquitito el proceso, hemos trabajado como 12 personas hasta el momento y todavía tenemos pensado incluir a 3 personas más, a 3 profesionales más. Lo primero que se ha hecho es un registro fotográfico, les voy a enseñar aquí en los planos, de cada uno de los elementos que conforman el púlpito, ¿no? Con ese registro fotográfico se han hecho los planos y se ha hecho un registro, digamos, digital de esto, ¿no? Podemos mirar acá, al momento de hacer el levantamiento, se incluyen absolutamente, ¿sí?, absolutamente todos los detalles,
¿no? Esto se hace, digamos, en los planos, se hacen los cortes, las elevaciones, incluso se hace un 3D. Hoy día podemos trabajarlo, obviamente, en un archivo digital donde podemos darle la vuelta, conocer toditito el púlpito, cómo trabaja, para que con eso nosotros podamos hacer la propuesta cómo a solucionarlo, cómo arreglarlo. Estamos en ese proceso, ¿no? Estamos trabajando para ver cuál va a ser la solución planteada. Esto además se ha presentado al Ministerio de Cultura. En el aspecto de la evaluación hemos ido presentando también los expedientes técnicos, lo que se ha encontrado, tanto en el nivel de estructuras como en el nivel de arquitectura, y ahora estamos en el proceso de cuál va a ser la propuesta, cómo reforzarlo. Es ahí la tarea, ¿no? Ahí estamos. Un trabajo que va a durar ¿cuánto? No, ¿Calculan ustedes? Dependiendo de lo que... ¿Se cuenta en semanas? ¿Se cuenta en meses? Bueno, tenemos aquí... ¿No? Yo creo que en meses. No tenemos la fecha exacta, pero cuando tengamos ya la propuesta, cuando los arquitectos tengan la propuesta definitiva de cómo solucionar este pequeño daño de estructura que tiene, yo creo que un par de meses máximo, ¿no? Bueno, les hemos mostrado en esta primera parte del programa este púlpito que, como bien decían, podría ser el único caso en el mundo donde hay un diablo en la catedral, esculpido en un púlpito, aplastado por la fuerza de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con Suelto en Plaza.